Hermanos, por favor, vamos al Salmo 56. Así de pie, quiero que todos lo leamos a una sola voz. Salmo 56. Bien, quiero que por favor los hombres leamos el versículo 1 y las damas leen el versículo 2. Salmo 56, versículo 1, los hombres conmigo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. En el día que temo, yo en ti confío. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Por favor, hermanos, toman sus lugares. Bien, algo que se nos saltó fue leer el título. Dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. También podemos leer el título un poco más claro, según la versión de las Américas, dice así, para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa, de los que están lejos. Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Algo que nos ayuda a aclarar el título son dos cosas. La primera, cuando leemos la paloma silenciosa, la versión de las Américas nos dice que es una tonada para cuando el salmo se cantaba en el templo. Y cuando hablamos de Mictán, Mictán se refiere a que es un poema corto. Y también el salmo es usado como para alabar en cuanto a la expiación. Otros salmos que son Mictán, cuando hablamos de Mictán, que son salmos cortos. Como bien pudimos ver, el salmo tiene 13 versículos. Es un salmo corto. El de hace 15 días tenía 23 versículos. Otros salmos cortos que tenemos, ¿cuáles son? El 16, el 57, el 58, el 59 y el 60, que también los vamos a encontrar con el título como Mictán. La estructura de este salmo, el que vamos a estudiar en este tiempo, es muy sencilla, se repite. Primero, como lo pudimos leer, el salmo inicia con una petición, luego expresa una afirmación de confianza, luego expresa otra petición y luego termina con otra expresión de confianza. Tengamos en cuenta que el salmo es una oración, Entonces la estructura es muy sencilla, petición,
confianza, petición, confianza. El título nos ayuda en algo muy importante y es en ubicar el contexto. El contexto. ¿Cuál es el contexto del Salmo? ¿Qué dice el título en la parte final? Cuando los filisteos le prendieron en Gat. Muy bien. Por favor, les pido que todos busquemos Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 y 15. Primera de Samuel, capítulo 21. Quiero que podamos leer el contexto para entender un poco mejor el por qué David escribe este salmo. Primera de Samuel, capítulo 21, vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. ¿Qué dice el título del capítulo 21? Ok. Ese es el contexto inmediato. David está huyendo de Saúl. Y leamos el versículo 10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Pregunta el rey. Aquis, el texto que nos dice, el texto nos enmarca el contexto de por qué David escribe el Salmo. En el versículo 10, David huye de Saúl y por esa razón decide llegar a Gat, tierra de los filisteos. David pensaba, bueno, quizás si yo salgo de Israel, Saúl me va a dejar de perseguir. Porque Saúl estaba persiguiendo ¿para qué? Para matarlo, ¿cierto? Estaba en juego la vida del futuro rey. El versículo 11 que nos dice, los soldados filisteos reconocen que es David aquel que logró ¿qué? ¿Qué logró David? ¿Qué dice el versículo 11? Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Cuál es el contexto? David, ¿qué había logrado para que en Israel cantaran eso? Pero ¿a quién había matado? A Goliat. David había matado a Goliat. Meses atrás o un año, no pudo encontrar el tiempo. Pero David había matado a Goliat. ¿Y quién era Goliat? El mejor guerrero filisteo, el mejor soldado. Tanto así que los filisteos dijeron en su contexto, bueno, el que mate, el que sea victorioso, ya es el ganador. Y David mató a Goliat. Y los filisteos lo reconocieron. Los filisteos dicen en el verso 11 que ese es David el que logró la gran hazaña. ¿Cuál gran hazaña? De haber dado muerte al mejor guerrero filisteo, a Goliat. ¿Y qué nos dice el versículo 12 y 13? Al ver David que es reconocido, ¿qué pasa con David? Sintió gran temor. No dice que sintió temor, se sintió gran temor. Y pónganse a pensar esto. David, ¿de quién viene huyendo? De Saúl, ¿cierto? Dice, bueno, quizás yo llegando donde los filisteos me dejen de perseguir. Pues sí, sí lo dejaron de perseguir.
Pero ahora, ¿en quién estaba en manos? Obviamente de los enemigos. Y noten, David astutamente decide hacerse el loco. ¿Pero por qué? Porque está en juego ¿qué? La propia vida. La propia vida. La propia vida. David resuelve hacerse el loco, el demente, algo muy audaz y muy astuto. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos, aquel que era loco, nadie le podía hacer daño. ¿Por qué? Porque había una creencia que el que tocaba a un loco, los dioses, atacaban al que atacaba al loco. Entonces, en cierta medida, había una creencia en el tiempo de David que el que atacaba o se metiera con los locos, los dioses lo iban a defender. Por eso, el rey Aquis termina diciendo, no, acá tengo muchos locos, ya sáquenme a este loco de aquí. Pero David sabía eso. David sabía que si se hacía el loco, podía proteger su vida. Y le iban a dar salida días, como lo vamos a mirar, porque David está con los filisteos, son varios días. David está varios días. Algo también que creían de los locos es que los locos poseían una influencia demoníaca. Los locos poseían una influencia demoníaca. El versículo 14 y 15 que leímos que nos dice que aquí sabía la tradición frente a los locos y dementes. Les ordena a sus soldados que los suelten y los saquen. Ahí miramos en el capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, yéndose, no fue de inmediato, no. Pasaron varios días, no sé si semanas. Pero hermanos, esa es la encrucijada en la que está el rey David. Perdón, está David porque ahí no era rey. Noten que Saúl está persiguiendo a David. David todavía no era aún rey. No era aún rey. Entonces, esta es la situación. David está huyendo. ¿De quién? De Saúl. Y él decide irse para donde los filisteos ¿qué hacen? Lo capturan, o lo secuestran, o lo toman preso. ¿Y David qué decide? Hacerse loco. ¿Para qué? Para salvar su propia vida. Aquí la pregunta ¿es algo fácil o es algo difícil? Es algo bastante desesperante, ¿no? Porque David, agobiado de que Saúl lo quería matar, y llega a donde otro enemigo, que si no fuera porque se hubiera hecho loco, también lo hubiera matado. Ustedes pónganse a pensar, si David fue el que les quitó el mejor guerrero a los filisteos, ellos qué era lo mínimo que podían hacer. ¿Matarlo? ¿Matarlo? ¿Qué hace David? Como dice el texto, se fingió loco. Así, hermanos, leamos de nuevo el Salmo para mirar y aprender cómo David actuó en medio de esta difícil encrucijada. Vamos otra vez al Salmo, por favor, Salmo 56, y con ese contexto un poco más amplio, volvámoslo a leer. Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Versículo 8.
Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, en la luz de los que viven. Quiero, hermanos, que ya han tenido esta introducción, quiero que por favor oremos y pidamos la guía del Señor. Santo Rey, Santo Señor, glorioso Creador, estamos delante de tu majestad, estamos delante, Santo Padre, de ti, rogando, suplicando que sigas edificando mi vida como la vida de mis hermanos, como llamando a salvación a los que han de creer. Te agradecemos, Santo Padre, por el tiempo de la cena, te agradecemos, Santo Padre, por las enseñanzas de la transfiguración, y ruego a ti en este tiempo que seas tú bendiciendo tu palabra a través de tu siervo y que seas tú abriendo nuestro entendimiento, quitando la pesadez, quitando el cansancio y dándonos el hambre por tu palabra. Ayúdanos a creerte, a obedecerte y a escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el título es la confianza del justo. Hace 15 días era la traición del justo. Hoy tenemos la confianza del justo. El bosquejo es muy sencillo. Son 2 puntos. Lo pasa por favor, Leobardo. El primer punto es la petición del justo. Va del versículo 1 y 2 y salta del 5 al 7. Y la segunda es la confianza del justo, va del versículo 3 y 4 y luego salta del 8 al 13. Entonces vamos a desarrollar, mis hermanos, el primer punto es la petición del justo. ¿Cuál es la primera petición? Está en el versículo 2, perdón, en el versículo 1. Inicia David. Tengamos presente que este salmo es una oración, ¿no? Él inicia su oración diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Si notan que David no estuvo un día preso o secuestrado, estuvo varios días. Él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Entonces, la primera petición es, la pasa a la siguiente, por favor, Eduardo, es, ten misericordia de mí. Esa es la primera petición que le hace David a Jehová. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Sabemos de antemano que el Salmo es una oración, en donde el justo David, ¿qué expresa? Claramente su ruego y petición. Versículo 1. Y hace David hace o explica por qué es tener misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre que hace lo devora. Ahí en el versículo 1, me oprime combatiéndome cada día. Versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David por eso pide a Dios que Dios tenga de él misericordia. ¿Por qué? Porque a pesar de que David se hace loco, eso no significa que no se están burlando, que no lo están pisoteando. La tradición era de no herirlo ni matarlo a un loco. Pero eso no quiere decir que tenía inmunidad, ¿no? Como loco, ahí David está diciendo, ¿qué hacen? Lo pisotean, lo devoran, porque muchos son los que pelean contra mí
con soberbia. Muchos son los que pelean con David. Como se pudo ver en la introducción, David está huyendo del rey Saúl. Y David ahora está nuevamente luchando por su vida. David está otra vez nuevamente buscando en que su vida no se termine. ¿Por qué? Porque años atrás Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. Yo creo que en este momento David no sabía cómo iba a ser rey. Si el rey que está lo quiere matar. Y donde escapó, también lo quiere matar. Si no es porque se hace loco, no sabemos qué hubiera pasado. Situación en donde David opta por hacerse loco para salvar su vida. Aquí se puede decir que está varios días por las palabras que expresa David en esta oración. Cuando leímos, todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Perdón, en el anterior dice, me oprime combatiéndome cada día. David le pide a Dios que tenga misericordia. Y ya lo había dicho, ¿por qué? Porque el hombre, ¿quién? Los filisteos, el rey Aquis, ¿qué hacen con David? Lo pisotean, se burlan, lo calumnian. ¿Qué más hacen con David? Lo atacan descaradamente. Tengamos presente que aquí ese hombre se refiere a quién? A los soldados filisteos y al rey Aquis. Pero sabemos que David fue el único valiente capaz de ¿qué? De haber dado muerte a Goliat. Y eso era una razón más, ¿para qué? Para que los filisteos se burlasen de él. Entonces, uy, miren a ese fuerte, ahora se hace loco. Le hacían bastante burla. ¿Cuál es la segunda petición? Tenemos, primera, ten misericordia de mí, y segundo, haz justicia. Miremos versículos 5 al 7, por favor los leemos. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. La petición. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. ¿Eso cómo se puede resumir? Le dice David a Dios, Padre, Jehová, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. La petición es que pese sus iniquidades y que los derribe ¿en qué? En la ira de Dios. Dice el versículo 7, y derriba en tu furor a los pueblos. Y derriba en tu furor a los pueblos. ¿A cuál pueblo? A este pueblo en especial, al pueblo de Gad, donde está David. David pide justicia para con los filisteos, ¿por qué? Porque ellos lo acechan. Porque los filisteos tuercen sus palabras. Porque los filisteos conspiran contra él. ¿Cómo conspiran? Le injurian todos los días que estuvo retenido por los filisteos. David le pide lo siguiente a Dios. David le dice, Padre, pon una balanza. En la mano derecha, pon las iniquidades de los filisteos. En la mano izquierda, pon integridad. Y sabemos que Dios obra y obró justamente. ¿Por qué? Porque están burlándose, están atacando ¿a quién? Al ungido de Jehová. Al verdadero ungido de Jehová. Al que años más adelante iba a destruir a todos los filisteos. Sabemos que Israel, ¿en qué año fue, en qué época fue la más próspera? Con David. David eliminó a todos los enemigos de Israel. A todos. Y sabemos que Dios responde esta oración. Dios hace justicia y aún más.
aún más. David sabe que Dios es misericordioso, sabe que Dios es benigno, sabe que Dios es santo, sabe que Dios es puro, eterno, amoroso, perdonador, soberano. David sabe que Él es un Dios de gracia y por eso Él sabe que Él también es justo. David sabe que Dios es justo, que es un Dios de ira y que retribuye debidamente el mal de quién, del impío. ¿Frente a quién? Frente al piadoso. David sabe que Dios juzga al impío frente al piadoso. Es así como este piadoso israelita le suplica a Dios que tenga ¿qué? Primero, que tenga misericordia en medio de esos días que estuvo preso, que estuvo secuestrado, que estuvo retenido. Y también David, ¿qué pide? Pide que le hagan justicia. Piden que le hagan justicia. David tiene tal seguridad, tal confianza, tal certeza que Jehová de los ejércitos le va a responder, que lo expresa ¿qué? En el versículo 3 y 4. Así pasamos al segundo punto, que es la confianza del justo. Aquí vamos a ver, el justo teme, el justo llora y el justo confía. La confianza del justo. Veamos cómo es esta confianza de David. Veamos cómo es la confianza de David. La pregunta es, ¿David fue un cobarde al enfrentar a Goliat? Fue un valiente, ¿cierto? Pues, ¿cómo sería que fue el único? ¿Cierto? Fue el único. Y no era aún ni soldado, porque el uniforme de soldado no le quedaba. Entonces David era muy valiente. Y veamos este guerrero, David, ¿qué hace en el versículo 3? ¿Qué hace? Dice, en el día que ¿qué? Que temo. Entonces, es una pregunta para ustedes y para mí, hermanos. A muchos nos da vergüenza reconocer lo que hace David. ¿Qué hace David? ¿Qué reconoce? ¿Que teme? David reconoce que tiene temor. David lo reconoce. Y creo, hermanos, que todos hemos temido, que todos sentimos temor. ¿O la escasez que nos da? ¿Seguridad? ¿Cierto que no? A los hijos que tienen mucha bendición se les quita, ¿qué pasa? Temen, tememos. ¿O la enfermedad no nos da temor, hermanos? ¿Cierto que sí? La enfermedad nos pone a temblar. Tanto así que le preguntamos a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué, Padre, pasa eso? ¿O el casarnos no nos da temor? El casarnos nos da temor. Nos da temor. ¿O el tener hijos no nos da temor, hermanos? Nos da temor tener hijos, hermanos. ¿O el hacer la voluntad de Dios nos da temor? ¿O el disciplinar a los hijos nos da temor? ¿O el exigirle a nuestros hijos que hagan la voluntad de Dios no nos da temor? Decimos que de pronto se me va de la casa. Pero hermanos, es un temor que todos pasamos por eso. Y yo creo que yo voy a pasar cuando tenga a mi hija más grande. Hermana, hermano, no sienta pena ni vergüenza por sentir temor. David reconoce que él es una criatura, que él fue creado del polvo de la tierra. David reconoce que es un pecador más que Jehová lo redimió. David reconoce su dependencia constante de Jehová, de Dios, del Padre, del poderoso, glorioso Señor. Por eso, hermanos, les invito a que, por favor, todos leamos el versículo 3, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el día que temo, yo en ti confío.
¿En quién confiamos, hermanos? En el mismo que confió David, en Jehová, en el Señor. Hermanos, se debe confiar no en el estudio que usted tenga, hermanos. Bien, estudié en una universidad, amén, qué bendición. No confíe en eso. Se debe confiar no en la salud que usted o que yo tengamos. Bueno, no confíe en la salud, porque se va a enfermar. Seguro se va a enfermar. Se debe confiar no en la esposa o en los hijos que tengo. Hermanos, tampoco, hermanos. La esposa, Dios la puede llamar a su presencia. Los hijos, también. Se debe confiar en Dios que nos da ¿qué? Todo eso. Y aún más. Nos da más, hermanos, nos da más. Recuerde, hermano, si estoy yo o usted está poniendo su confianza más en algo o en alguien más que en Dios, tema. Porque eso puede ser removido. Eso puede ser quitado. Para ver en quién está su confianza. ¿En quién está su confianza? Dios lo puede quitar en un qué? Abrir y cerrar de ojos. Dios lo puede quitar, hermanos. La confianza debe seguir estando en nuestro Señor que nos ha dejado su maravillosa palabra. Mire cómo dice el versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Hermanos, tengamos en cuenta que esas dos verdades están en la Escritura. Primero, el temor del creyente. Y por otro lado, la confianza que Dios nos exige que tengamos de Dios. Son dos verdades que están en tensión, que lo muestra la Escritura. Por eso, si usted es muy valiente o valienta, que dice que no teme, David sintió temor. David sintió temor. Que no seamos orgullosos. Dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. David sabía lo que decía. ¿Por qué? Él no tenía quizás, no, es que no tenía ni quizás todo, tenía una parte del libro de la ley de Moisés. No tenía más palabra. La palabra que él recibía, ¿cuál era? La que Samuel le compartía, que era el profeta. Y eso es cuando David fue rey, la palabra que le compartía los profetas en su tiempo. Y dice David, en Dios alabaré su palabra. Esta palabra que tiene que generar confianza. David confiaba en la palabra que le daba el profeta Samuel o que le daba más adelante los profetas de su tiempo cuando fue rey. Pero en este instante David está diciendo, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. No temeré. Mire que David se está adelantando. En medio de su desesperación, en medio de su desconfianza, en medio de su inseguridad, él se sobrepone y dice, en Dios he confiado, no temeré. Como hijos de Dios, ¿en quién debe descansar o en quién debemos descansar? Igual que en David, en Dios y en su palabra. A Dios gracias que tenemos la palabra completa. Toda completica. Tenemos más que el rey David. Mucho más que el rey David. Mucho más. Esta maravillosa palabra, como dice David, que en Dios alabaré su palabra, es la que a usted y a mí, hermanos, nos tiene que maravillar. Nos tiene que generar confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad, ¿en qué se muestra? En nuestro andar diario. Esa seguridad, ¿en qué se refleja? En que si estoy en problemas con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en el barrio, tengo escasez económica, no hay salud, sabemos que está lo suficiente que es que mi relación y mi confianza con Dios. Hermanos, es esa confianza que tiene David
la cual le da la suficiencia, perdón, la suficiente seguridad para afrontar lo que el hombre puede hacerlo. Hombres impíos, sin temor de Dios, a hacer con los justos como el rey David. Los justos como ustedes y como yo, que en medio de las injusticias debemos orar y suplicar, porque Dios obre según su voluntad. Y no que nosotros paguemos con la misma moneda. Muchas veces queremos tomar nuestra justicia por nuestras manos, y nos pasa a diario. Cada vez que pasamos una injusticia decimos, yo pienso que si nuestra mente hablara, el que estuviese al frente diría, este no es cristiano. Pero así somos. Pecadores redimidos, luchando con nuestros pecados que aún quedan. Tenemos que orar como David. Tenemos que orar como David. En primero, confiar. Confiar en que Dios obrará. ¿Cómo sigue siendo la confianza del justo David? Saltemos al versículo 8. El versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Miramos que este justo, ¿qué pasa? Teme. Ahora, ¿qué pasa con el justo? Llora. Hermanos, tememos y lloramos. A los hombres nos da vergüenza aceptar eso. Pero mire, el mejor rey de Israel, el mejor guerrero, temió y lloró. Y dice el versículo 8, pon mis lágrimas en tu redoma. Me gusta cómo dice la traducción viviente. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. O sea, David no lloró una, ni dos, ni tres. Muchas veces más, muchas veces. Mis hermanos, así como David sabía que Dios tenía presente todas sus angustias, sus lágrimas, sus sufrimientos, también ustedes deben descansar. ¿En qué? En que Dios tiene presente todos sus sufrimientos, sus angustias, sus injusticias que pasamos como hijos de Dios. Nos tengamos presente que Dios no las pasa por alto. Estemos confiados, estemos confiados, estemos confiados. También Dios tiene presente los sufrimientos de los siervos de Dios. Porque hermanos, sabemos que como creyentes de nuestra iglesia local, nuestros pastores sufren por nosotros. O si quiere, pregúnteles, ¿cuántas noches pasan desvelados orando? Los siervos de Dios sufren y sabemos que Dios eso también lo tiene presente. Ahora miremos la última parte, la parte C. El justo confía. Vimos que la confianza del justo se divide en el justo teme, el justo llora. Ahora miremos en que el justo confía plenamente, versículo 9. Miremos el versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí, hermanos, digamos varias cositas. Versículo 9. Versículo 9. El día en que el justo clama, Dios está por él. Hermanos, tenga eso muy, muy presente. El día en que usted ora, se arrodilla, se postra, Dios no lo deja solo. Dios está por usted, hermanos. Dios está por mí.
Y esa confianza debe ser cada vez más grande. Porque pónganse a pensar, hermanos, ¿ustedes cuántas pruebas han vivido desde que son creyentes? Quizás unos, poquitas. Bueno, otros, bastante. Y la pregunta es, ¿Dios no les ha respondido? ¿No? ¿Cierto que sí, hermanos? Y lo seguirá haciendo, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, hermanos, somos sus hijos. El versículo 9, ¿qué dice? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Es decir, Dios es su defensor. Dios es mi defensor. Recuerde, querida iglesia, que usted y Dios es suficiente. Que usted y Dios es mayoría. ¿Para qué? Para enfrentar sus angustias, sus sufrimientos y toda aquella injusticia que vivamos por ser cristianos. Tengamos paciencia, tengamos paciencia, que Dios está por nosotros. Miremos el versículo 10, dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, estos versículos que nos muestran, como dice en su título, el justo confía. Pero estos versículos que nos muestran la absoluta y clara y suficiente confianza de quién? De David ante su Padre Celestial. En el verso 10, David alaba a Dios porque él siempre ha cumplido su palabra. Dios nunca lo ha desamparado. Hermanos, Dios nunca lo va a desamparar. Dios nunca lo va a desamparar. Eso no quiere decir que pasemos por pruebas y dificultades e injusticias. Dios va a estar ahí con nosotros. Dios va a estar con usted y va a estar conmigo. ¿Qué dice el versículo 11? En Dios he confiado, no temeré. Otra vez hace esta pregunta una segunda vez. La primera la hizo en el versículo 4, que dice la parte final, ¿qué puede hacerme el hombre? Vuelve y la repite en el versículo 11, la parte final. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios está por mí? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios está por usted? David, en medio de la persecución de Saúl y del secuestro ante los filisteos, confía en que Jehová, el fuerte de Israel, lo protegerá y le va a permitir salir avante. ¿Por qué? Porque él confía que aunque sufra, no pueden atentar contra su vida, a menos, obviamente, que Dios así lo quiera. Versículo 2, hermanos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. La Nueva Versión Internacional así lo lee. He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. David, ¿qué sabía, hermanos? David sabía de las promesas que le había hecho a Dios. David sabía que esas promesas, ¿qué? Las debía cumplir, y las cumplió. Y como muestra de que las cumplía, ¿él qué hacía? ¿Qué presentaba? Ofrendas. Ofrendas ante Dios, porque Dios le había cumplido. Ahora pregúntese cada uno. Usted como hijo, como esposo, como madre, como abuela, como creyente, ¿cumplimos nuestros deberes cristianos? ¿Cumplimos el deber de madre, el deber de hijo, el deber de padre? ¿Me deleito en la palabra del Señor? Hoy no, porque hoy se supone que es claro, pero me deleito en la palabra del Señor mañana lunes, el martes. Me deleito en la oración. Quizás en la oración no tanto, hermanos, porque el jueves aquí habemos pocos. ¿Cumplen sus votos, hermanos, como creyentes? ¿Cumplen sus votos? Noten lo siguiente, hermanos.
¿Dios les ha faltado a ustedes con algo? Pero ustedes y yo sí le hemos faltado a Dios. Sí le hemos faltado a Dios. Pero Dios no. Dios no les ha faltado, hermanos. Dios no me ha faltado. Él antes nos da más de lo que necesitamos. Nos da más. Debemos meditar en qué estamos flaqueando para con Dios, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestra iglesia, para con nuestro trabajo, nuestro estudio. Ya para terminar, hermanos, miremos el versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mira cómo lo lee la Biblia en lenguaje actual. Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Hermanos, recordemos que David, aquí es la segunda vez que Saúl lo está persiguiendo. Es la segunda vez que Saúl lo está persiguiendo. Tengamos presente que Dios ya le había dado victoria ante ¿quién? Ante Goliat. También Dios ya le había dado victoria cuando él en su juventud protegía a su rebaño. Él lo protegía de los leones y de los osos, de las fieras del campo. David reconoce la protección y la victoria que Dios le ha dado. ¿Y qué quiere David? Miren cómo termina. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David quiere seguir viviendo. ¿En qué? En obediencia y justicia para con Dios. David quiere seguirse deleitando en la ley de Dios. David quiere seguir caminando de la mano de Jehová. Vamos como conclusiones, dos conclusiones. Primera, David en el primer punto que vimos que hace la petición. ¿Cuál es la primera petición? Que él pide misericordia. David le pide al Señor que tenga misericordia de él, la cual Dios ejerce para con él soberanamente, ya que el permitir que él se finja loco le resulta salvando su propia vida. Esto no quiere decir, hermanos, que fingir es engañar, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que Dios avale el engaño. Tengamos mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es una situación muy difícil y muy extraordinaria que David vivió. Porque vemos que ahí hay un engaño. Pero la Biblia se queda muda al respecto y vemos, sí, que Dios protegió a David. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de David. La segunda conclusión. La segunda petición es que Dios hiciera justicia. Y sabemos que a los pocos días Aquis lo soltó. Aquis lo soltó. Y él sigue su huida hacia la cueva de Adulán, como lo leemos en 1 Samuel 22:1. Que después él fue soltado y fue y se escondió en la cueva de Adulán. 1 Samuel 22:1. Mis hermanos, unas aplicaciones para mí y para ustedes. Primera, alabemos hoy a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia, hermanos. Tuvo misericordia de pecadores miserables como yo y como cada uno de ustedes. Él tuvo misericordia. Lo debemos alabar al Señor. Hermanos, meditemos cómo está nuestra fe. Tengamos presente que la confianza del justo es lo mismo que fe. Es lo mismo. Meditemos cómo está su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su confianza y seguridad? ¿Será que ustedes están más confiados en su buen trabajo, su buena salud, su buena familia? Hermanos, mediten en esto. Que tenemos que confiar más en Dios que nos da las bendiciones y no en las bendiciones que nos da el Señor.
Nos tengamos muy presente esto. Y última aplicación, no le temamos al hombre. Cuando dice en el versículo 4, ¿qué puede hacerme el hombre? Y en el versículo 11, ¿qué puede hacerme el hombre? Bueno, eso es una ilustración para preguntarnos, ¿qué nos puede hacer Satanás? Claro, si usted no ha creído en Cristo Jesús, Satanás se lo va a arrastrar para el infierno. Pero si hemos creído en Cristo Jesús y si estamos confiados en Dios, no nos pueden hacer nada, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios está por usted, Dios está por mí. No le temamos al hombre ni a Satanás. Antes bien, acrecentemos nuestra confianza y seguridad en nuestro todopoderoso Dios Trino que está por usted y que está por mí, hermanos. Quiero así, mis hermanos, que nos reunamos con la filita que está atrás suyo para que tengamos un tiempo de oración. Ya les reparto los motivos. La primera fila con la segunda fila y vamos a tener un tiempo de oración, por favor.